tenemos ya, bueno, hay 9 personas conectadas, yo creo que ya ¿Y cuántos el podemos. grupo? ¿Cuántos son? Somos, creo que somos 12 o 13, Ah, pues entonces está bien. tampoco quitan mucho. Sí, Buena sí, sí, sí. asistencia. Pues a ti, de Sí, nuevo, muchísimas gracias por tu invitación, no, imagínate, un honor que estés aquí con nosotros. muy querida. Entonces, muchachos, buenas noches. Em, Hoy entonces tienen ya su segunda sesión sincrónica en este módulo con el doctor Laureano Rodríguez, que no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero el doctor Laureano pues es básicamente el padre de la dermatología en Colombia. Todos los que hacemos dermatología de alguna forma hemos tenido formación a su lado y alguna influencia de él. Entonces, aprovéchenlo mucho en estos 3 módulos que van a tener con él. Él tiene una vastísima experiencia en el área. Entonces, bueno, aprovéchenlo mucho en esta sesión sincrónica de este segundo módulo. Él les va a presentar algunos casos clínicos para que ustedes interactúen con él, le pregunten. Si de pronto ustedes tienen también, los que ya han tenido experiencia con clínica, tengan algún caso que de pronto quieren la opinión del doctor Laureano también lo pueden comentar. Entonces, los dejo en compañía del doctor Laureano. Yo igual voy a estar aquí, Doc, para cualquier cosa que necesites. Y pues te dejo entonces aquí con los muchachos para dar inicio ya a la sesión de hoy. Pues te agradezco muchísimo, muy, muy amable. Buenas noches a todos los diplomantes, colegas, futuros colegas. Mi agradecimiento a la Universidad Agraria, desde luego a la doctora Wendy Roldán por su gentil invitación. Es un honor para mí estar participando con ella y con la universidad. A Clemencia Prías por siempre su apoyo y colaboración para que nuestros encuentros salgan en la mejor forma. Como les decía la doctora Wendy, les habla Laureano Rodríguez Beltrán, yo soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuando la doctora Wendy se refiere a la vastísima experiencia que yo tengo, sí tengo una juventud acumulada, llevo muchos años de ejercicio profesional, la módica suma de 47 años, de los cuales un poco más de 35 los he dedicado a la dermatología. Y sigo trabajando todos los días, por fortuna, gracias a la vida, gracias a Dios y a la gente que es absolutamente generosa. Y con esta profesión que es un orgullo, es un placer ejercerla por esos pacientes que son nuestro motivo y razón de ejercicio profesional. En un área donde es lo que se ha llamado y se le acepta hoy por hoy como la especialidad de especialidades, la dermatología. Sabemos que es el órgano madre y como todas las madres y mujeres a quienes profeso un profundo respeto, es el órgano que se sacrifica por todos los demás sistemas orgánicos en los mamíferos puntualmente. Y si hablamos de caninos y de humanos, la prueba está, como dicen, permanentemente. La piel, como órgano madre, es capaz de ceder absolutamente todas sus condiciones ante cualquier déficit, empezando por la parte nutricional. Entonces, cuando tenemos pacientes con alteraciones o simplemente un estado de subnutrición, la piel es la primera que deja de asumir y muestra las deficiencias para ceder todos esos nutrientes y salvar la vida del paciente en general y de los demás órganos. Se sacrifica por todos los demás sistemas. Entonces, ella, en resumen, es por eso que es un órgano indicador indiscutible de lo que está pasando sistémicamente con nuestros pacientes humanos y animales y en lo que nos corresponde directamente a los animales de compañía, caninos y felinos. Entonces, es de verdad el área de especialidad dentro de las especialidades.
En este módulo de las técnicas complementarias para el diagnóstico, partimos de esa premisa y base. Son ellas básicas e ineludibles. Además, no hay razón para no aplicarlas cuando uno tiene la formación y está ejerciendo en el área y en la especialidad de dermatología. En esencia, son poco traumáticas y no invasivas. Tienen esa otra característica. Son sencillas y son rápidas. Y en lo posible, deben ser realizadas por quien funge como dermatólogo o por el clínico que tiene ante sí un paciente con desórdenes o manifestaciones clínicas dermatológicas. Debemos ser, eso sí, muy cuidadosos en la realización de estas pruebas para evitar igualmente falsos positivos o negativos que se pueden dar como en todo en medicina. En medicina hay ciertas palabras que no debemos utilizar, como son la palabra todo, siempre, nada y quizás cada día más patognomónico. Hay algo que debe salir del léxico médico, porque no es así. En medicina, 1 y 1 pueden ser 11, pero no necesariamente 2. Entonces, las variantes, las variables con nuestros pacientes y con la biología y la medicina son absolutamente impredecibles. Nosotros los médicos debemos tener una diferencia inmensa con quien funge como intrusismo o con los empíricos. Las enfermedades se las dejaremos siempre a los textos, siempre a los libros. Pero el médico observará, examinará, explorará, diagnosticará, pronosticará y prescribirá a su paciente en forma particular. Así tenga la misma enfermedad que otro u otros. Pero nosotros medicamos y tratamos pacientes y enfermos, no enfermedades. Entonces es algo supremamente importante que nunca podemos perder de vista. Y eso empieza desde el concepto del acto médico, de la consulta médica, que nosotros no podemos dejar de realizar. En dermatología y en todas las especialidades, pero particularmente en dermatología, siempre debemos partir del examen clínico general asociado al dermatológico especial, para poder ir haciendo y recorriendo la ruta diagnóstica correcta, que debe llevar esa integración y esa concatenación. Buscar un diagnóstico, establecer el correspondiente pronóstico para instaurar la necesaria terapia para ese paciente que tenemos enfrente, que nos ha sido presentado por ese propietario o esos propietarios, porque muchas veces nos enfrentamos a la familia en general, como animal de compañía que es o como animales de compañía que son los pacientes que nosotros tratamos. Entonces hay algo muy, muy importante en ese acto médico y es que la integración que nosotros hagamos de la tríada médico, paciente, propietario será fundamental. Y de eso va a depender en mucho grado el correcto diagnóstico, la aproximación correcta y desde luego lo que de ahí se deriva, el compliance, el cumplimiento de la prescripción y de las indicaciones por parte del propietario. De lo contrario, estaremos perdidos. Un buen diagnóstico, una buena prescripción no hará todo el trabajo si no hemos hecho en el acto médico de la consulta la integración con el paciente y con el propietario o los propietarios. En el caso nuestro, y volviendo puntualmente, tenemos esas pruebas básicas o técnicas diagnósticas básicas a manera de recorderis, el estudio tricográfico, tricograma o tricografía, que se puede denominar indistintamente, estamos hablando de lo mismo, el estudio del pelo, en una palabra, del o de los pelos.
Vamos a hacer la interpretación de la condición de la capa y, en esencia, de la unidad pilosa. Podemos implementar otras metodologías de diagnóstico, como son los raspados, que los harán superficiales o profundos. En esencia, yo evito hasta donde sea posible los raspados profundos. Para mí eso quedó un poco en el pasado y le veremos cómo, y si ustedes tienen inquietudes, las iremos dilucidando. Los raspados profundos, que en algunas partes aún hay autores que lo describen hasta el sangrado, eso debe evitarse. Empezando porque es algo que a veces molesta a los propietarios. Y desde otro punto de vista, les damos muchas veces pie para aquellos que son absolutamente escépticos a derivar de ahí. No es que en el sitio donde le hicieron el raspado, porque lo he visto a través de la vida, no es que lo llevé donde está el doctor y allá viera, le hizo un raspado hasta que sangró el pobre perro y de ahí eso se complicó. Y ya veremos cómo y por qué yo no los hago y los resultados pueden ser iguales o mejores. Las improntas con la cinta de acetato, metodología igualmente fácil de implementar, además económica. Impresión directa con las láminas, portaobjetos. Los hisopados, sobre todo para ciertas áreas, como son las áreas, por ejemplo, intertrigo, el canal auditivo externo, las zonas interdigitales, los pliegues faciales y desde luego las citologías. Con la metodología de tinción rápida, porque como decimos esto, debemos tratar de implementarlo, hacerlo eficientemente dentro de la consulta para tener los resultados ahí mismo y poder hacer la prescripción. Mientras, si hay otros exámenes que van a demorar, otras pruebas diagnósticas para clínicas complementarias, que se llaman así, y sabemos y recordamos que la palabra técnicas diagnósticas complementarias es porque son complementarias ¿a qué? Al examen clínico general y dermatológico especial. De esto quiero hacer un recorderis de lo que está pasando en medicina humana. En medicina humana se han olvidado ya de la semiología, se olvidaron del examen clínico general y recurren a todas las técnicas diagnósticas posibles. Y muchas veces vemos cómo no hay diagnóstico definitivo. Que hay situaciones complicadas en medicina, sí, pero resulta que es que están olvidando la premisa básica de nosotros los médicos, que se llama explorar el paciente. Un paciente semiológicamente bien explorado, bien valorado, no es reemplazado por nada, absolutamente por nada, porque nuevamente vuelvo a la concatenación de ideas. Los demás metodologías o pruebas diagnósticas en el área que sean son complementarias al examen clínico de donde uno extrajo toda la información cuando hace aplicación de todas las técnicas semiológicas, sin olvidar que la catamnesis y la anamnesis en el interrogatorio serán fundamentales y es donde nuevamente les recuerdo la integración con la diada paciente propietario para integrar la tríada total, médico, paciente, propietario. Eso será una información que nunca la sustituirá absolutamente ningún examen complementario. El tricograma, dijimos, es el método utilizado para evaluar vía microscópica en forma directa la estructura de la capa, particularmente de los pelos, en sus tres estructuras que lo conforman: la punta, el ápice, la raíz o bulbo y el eje o asta. Observando también las estructuras médula, corteza y cutícula para ver integridad
o lesiones de algún tipo y hacer la correcta interpretación. Vamos a recordar indicaciones específicas para condiciones clínicas donde podemos aplicar la tricografía, simplemente en orden alfabético, no por importancia. Patologías como la adenitis sebácea, alopecias incretorias o endocrinas, alopecias al color del pelo en las capas diluidas, alopecias autoinducidas, alopecias por autolesión, generalmente por la sensación de picor mitigada en alguna de las 7 formas que tiene el paciente para mitigar o responder al prurito: lamido, mordido, frotado, en fin. Alteraciones de la pigmentación, capa y pelo, alteraciones en el ciclo del crecimiento pilar. Cuando existen defectos estructurales de los tallos, la tricografía nos va a ayudar para procesos como son los ácaros, demodicosis, hongos, dermatofitos, displasias foliculares, los llamados efluvios anagénicos y efluvios telogénicos, y por condiciones como la leurosis inducidas por la malacesia. Entonces, miren cómo tenemos una ayuda importantísima en la tricografía o el tricograma, siendo una prueba básica, fundamental y prácticamente la que no debemos evitar nunca. No podemos pasar por alto nunca en todos los pacientes dermatópatas, porque en una u otra forma van a tener alteraciones, en forma primaria o en forma secundaria. Recordemos que las 3 causas primordiales por las cuales un propietario consulta con nosotros los médicos en el área de dermatología son 3. Porque el paciente se rasca, que es la más frecuente. Porque el paciente pierde pelo. O porque tiene verdaderamente lo que llaman o presumen una alergia. Porque tiene picor. Entonces, son orientaciones que debemos tener en cuenta donde aplicamos la tricografía o el estudio tricográfico y nos va a reportar una cantidad de información valiosísima que nunca debemos menospreciar. El efluvio telogénico, trastorno asociado a situaciones en general de estrés de nuestros pacientes. Y si se llaman gatos, con mayor razón. Creo que todos han observado cómo dentro de la consulta, entre más nervioso, más ansioso sea el paciente felino, más pelo va a perder en la consulta. Son efluvios telógenos o telogénicos, frecuentes en condiciones estresantes como las de mayor exigencia metabólica, gestación, parto y lactancia en las hembras. La situación de mayor exigencia metabólica en las hembras se llama el periodo de lactancia. Cuando hay una enfermedad sistémica subyacente, claro. Cuando hay condiciones de pirexia prolongada, por estrés quirúrgico, anestésico, las nutricionales que son fundamentales y frecuentísimas y a veces subdiagnosticadas o ignoradas si se quiere, y desde luego el efluvio telógeno por razón de incretopatías. El tricograma muestra, de hecho, principalmente los pelos en telogén, el mayor porcentaje, al punto en que podemos encontrar con un tricograma bien hecho niveles del 70% de telogenia cuando nuestro paciente está mostrando hipotricosis o verdaderas áreas alopécicas. El otro 30% estará conformado de pronto por un 10% de pelos en catagén y un 20% de pelos anagénicos. Depende de la condición, depende de la cronicidad y de la extensión del problema sobre la capa. Entonces, el crecimiento del pelo para un efluvio telógeno
se va a lograr, desde luego, cuando hemos borrado la causa estresante en líneas generales y hemos encontrado el diagnóstico en el caso de enfermedades sistémicas con manifestación tegumentaria o endocrinas con manifestación tegumentaria. Bien, recordemos simplemente la condición del periodo folicular o de crecimiento activo, la forma como nos lo va a mostrar la tricografía, el transicional o catagénico y el telogénico, periodo folicular pasivo, la fase de reposo. A veces los encontramos retenidos dentro de los folículos y se caen fácilmente con solo tocar la capa, y más aún cuando lo hacemos, por ejemplo, a contrapelo. A veces actúan y se quedan esos pelos muertos, actuando como cuerpos extraños, y es lo que se denominan clavas. Y muchas veces es lo que ocurre por la ruptura de los pelos en la zona, por ejemplo, de choque, en los codos, las reacciones inflamatorias granulomatosas por cuerpo extraño, y el cuerpo extraño es el pelo roto y muerto, y va a generar una reacción inflamatoria. La condición de observación de pelos primarios y secundarios, sus diferencias, corteza, médula y cutícula, y las condiciones de los bulbos en anagenia, en catagenia y en telogenia. La forma abusada de los pelos, la forma de bulbo de garrote o palo de golf en la anagenia o periodo de crecimiento activo. Igualmente, un transicional catagénico se está desprendiendo y ha usado completamente en punta de lanza el bulbo en el telogen con desprendimiento para que se reinicie el siguiente ciclo pilar. Y cuando está inhibido y no se inicia la anagenia, como es el caso de los procesos endocrinos, pues se van a perder esos pelos, no hay recrecimiento y desde luego va a iniciar el proceso de hipotricosis. Pérdida del pelo sin recuperación. Ya hablamos de la toma correcta de los mechones pilosos para hacer las tricografías. Debemos hacerlo de diferentes áreas, ojalá entre 5 y 10 grupos de pelitos, siempre alados para ser arrancados en la dirección del crecimiento del pelo, nunca a contrapelo. Si lo podemos hacer directamente con los dedos por tracción, será una buena forma para no maltratarlo. De lo contrario, lo podemos hacer con pinza, pero siempre a las pinzas vamos a ponerles capitones para que ellas no vayan a maltratar los pelos. Y si no, tendremos una razón aditiva de distorsión en la información y en la evaluación tricográfica. Es el caso de las pinzas, deben ir protegidas con los capitones. Cualquier tipo de pinza hemostática nos va a servir, pero protegida. Práctica asequible económica, y dijimos, vamos a evaluar fases de crecimiento del pelo, es decir, el ciclo pilar, la integridad o alteración del mismo. Es lo primero que podemos observar y nos va a dar una información valiosísima hacia el diagnóstico y hacia el pronóstico. Es médicamente razonable y no justificable el no hacerlo. En dermatología no tiene sentido no realizarla. No hay justificación. Y si la hace directamente quien funge como dermatólogo, seguramente los resultados van a ser más claros y vamos a minimizar factores de distorsión o de error. Muchas veces las pruebas se mandan a los laboratorios y en el laboratorio, si esa persona que las procesa no tiene la experiencia, seguramente los resultados nos van a distorsionar la información o van a ser no valederos. Por ello, la tricografía es del dermatólogo. La citología es del clínico, no solo del patólogo.
Ese concepto de que antes todo lo debían hacer en los laboratorios, no. Hoy por hoy igualmente las citologías, con las pruebas de tinción rápida además, no se justifica ni hay razón por qué no realizarlas directamente a paso seguido de la consulta y valoración clínica y dermatológica de nuestro paciente. Nos van a informar sobre alopecias, alteraciones del ciclo pilar y desde luego información. ¿Qué tanta es el picor que está padeciendo nuestro paciente y el autotrauma que se está generando? El proceso de autolesión. Con Sorna hablamos del sofisticadísimo equipo que se requiere para hacer esto. Un buen microscopio, las láminas porta objetos, cubre objetos, la cinta de acetato y básicamente con esto nos defendemos para hacer una tricografía y casi igualmente más la extinción rápida para hacer las citologías. Y el entrenamiento que debemos tener, desde luego. Integridad o lesión de la capa, fase del ciclo pilar y pigmentación de los mismos, que siempre está correlacionada con causas etiológicas muy importantes que debemos identificar. Anagenia, bulbo telógeno en reposo, extremo del tallo piloso normal, ausado en punta, tallos pilosos rectos, tallos retorcidos en mantos ondulados, la integridad de la corteza de la médula y de la cutícula, nos dará información sobre el pigmento mayor o menor, los llamados macromelanosomas, en alteraciones de la pigmentación y en los colores diluidos. La tricorrexis nodosa, que se llama, que muchas veces puede ser el inicio en procesos de dermatofitosis, se están rompiendo los pelos cuando tenemos un correcto diagnóstico por presencia de artrosporas, y el pilitorti en los gatos, los pelos que genéticamente se tuercen sobre su eje, pelos acintados, pero torcidos o retorcidos sobre su eje. Es una información que podemos tener y desde luego el eje de los pelos, la diferenciación entre los pelos primarios y los pelos secundarios. Todo esto lo obtenemos de una buena tricografía. Alopecia autoinfligida, el autotrauma. Alopecia de origen endocrino. ¿Qué tenemos? Porcentajes de telogenización altísimos. Displasias foliculares. Tricorrexis nodosa, como ya la vimos. Tricoptilosis. Malasia medular o el encintamiento de los pelos del pilitorti en los gatos. Patrones que nos da la clínica y luego los vamos a corroborar con la tricografía. En el caso de los pacientes endocrinos o con enfermedad sistémica, no necesariamente las alopecias que parecen ser simétricas bilaterales son endocrinas. Pueden ser simplemente procesos generalizados que van a simular alguna de estas patologías. Y entonces ya con todo el conocimiento que tenemos de la signología clínica, de qué fue primero, alopecia o pérdida de pelo, o causada la pérdida del pelo por autotrauma, va a diferenciar completamente el abordaje hacia la ruta diagnóstica. Por eso será fundamental. ¿Hay prurito o no hay prurito en el momento? Y en la información catamnésica y anamnésica, esa pregunta y ese interrogante también lo debemos aclarar con la participación del propietario. ¿Qué fue primero? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿En qué área tegumentaria inició el problema y qué fue lo primero que observó? Entonces, ¿realmente hubo trauma y el trauma quitó el pelo o traumatizó la capa? ¿O simplemente empezó la caída del pelo y posteriormente sí apareció el picor?
infecciones micóticas, dermatomicosis, dermatofitosis, infestaciones parasitarias, patologías nutricionales y endocrinas, alopecias de carácter congénito o adquirido. Todo esto, la tricografía nos estará ayudando. Influjo sobre el ciclo pilar de marcaje genético, de condiciones medioambientales que las hay exógenas y endógenas. Dentro de las exógenas, el fotoperiodo, la radiación ultravioleta, la luminosidad, la temperatura y la humedad ambiental son fundamentales que debemos tener en cuenta. Pacientes que tienen problemas de pigmentación y son expuestos excesiva y abusivamente a la radiación ultravioleta. Lo primero que vamos a tener seguramente es una queratitis actínica o una queratosis actínica que termina inflamando la piel y alterando desde luego la capa. Desde el punto de vista de las endógenas, van a marcar el estado general de la salud de nuestro paciente y como dijimos, la piel es el órgano que no se equivoca como indicador de la nutrición de nuestros pacientes. ¿Qué es el pelo y qué es la piel en esencia? Proteína. Entonces, todos los procesos de subnutrición o de franca desnutrición van a impactar la piel. Las condiciones endocrinas u hormonales de nuestros pacientes, por imbalances androgénicos o estrogénicos, por procesos de esteroides. Entonces, vamos a tener una manifestación, como los efluvios telógenos. Efluvios telógenos que también están correlacionados en el historial catramnésico y anamnésico con situaciones donde se empezó a perder el pelo. Se caía abruptamente y el paciente no se rascaba. ¿Cuándo se empiezan a rascar? Cuando pasa y empieza a progresar o a hacerse crónica la patología sin control y vienen también los procesos de infección o de sobreinfección, más la inflamación y más la disqueratosis que va de la mano. Alteración del ciclo pilar de la unidad folicular junto con alteración directamente del tegumento. Bien, observación de diferentes tipos de pelos en condiciones diferentes, que está variado, que es lo que debemos observar para sacar los porcentajes. ¿Cuál es el predominante? Lo normal en líneas generales para la mayoría de las razas es que tengan alrededor del 60% de bulbos pilosos en anagenia, cuando la capa es estable, con un 40% que puede estar dividido en 30% en telogénicos, 10% en catagénicos. Podemos tener 70% de anagénicos o más, si se quiere, en capas donde no hay ninguna alteración del ciclo pilar. Cuando hay alteraciones de la anagenia por debajo del 50%, ya tenemos serios problemas y empezamos a buscar cuál es la causa. Y peor aún, cuando la predominancia es del 60-70% o más de pelos en telogenización. Los ápices pilosos, rectos, puntudos, íntegros, con análisis de la médula, la corteza, pelos primarios, pelos secundarios, con pigmentaciones normales o anormales, con presencia de condiciones de disqueratosis, queratinocitos muertos en exceso, productos de las glándulas sebáceas que se van acumulando y entonces tendremos encostramiento, tapones foliculares verdaderos, cuando estamos frente a una disqueratosis en fase oleosa, seria o oleosa, vamos a tener el engrasamiento, pelos rotos, tricorrexis, pelos sin punta o pelos rotos en diferentes formas, en leño verde, cuando están aparentemente o inicialmente rotos pero no se han desprendido, o la ruptura en nodos o en nudos,
tricorrexis y muchas veces tricoptilosis, la llamada tricotilomanía de los humanos, es muy frecuente y se rompen las puntas, se abren las puntas, como en horquilla, como en tenedor, la que estamos hablando. Pelos rotos, pelos lesionados, autotrauma. La determinación de la capa y de la piel, determinada por los melanocitos, productores de las EU y feomelaninas y melaninas intermedias, dando las diferentes tonalidades al pelo y a la capa. Eumelaninas y feomelaninas. Todo esto vamos a tener una interpretación y vamos a sacar alguna información de la tricografía. Ya sabemos cuáles son las funciones de los melanocitos. Dentro de ellas, la fotoprotección. Actúan captando y depurando los radicales libres citotóxicos. Entonces es algo que no podemos olvidar. Hoy por hoy, con la endogamia que tenemos en muchas razas caninas, el cruce abusivo, sobre todo que se comete a nivel de ciertos criaderos y de ciertas razas, estamos viendo cómo los saltos genéticos aparecen y obviamente eso no es impune. Van a venir con todas las taras genéticas esos pobres animalitos y muchas veces dentro de las condiciones pues están alteradas la piel básicamente. No se nos olvide el origen embriológico común del sistema neurológico y la piel, con la correlación con todos los demás sistemas, desde luego. Pero hay algo muy importante y es la parte neurológica con la manifestación tegumentaria y el desarrollo embriológico de ambos. Pelos con tricorrexis nodosa se está empezando a romper simplemente por trauma muchas veces. Puede darse por los sitios donde empieza una reacción ectotrix cuando es verdadera, causada por dermatofitos, pero eso no se puede confundir, que muchas veces hay falsos resultados positivos, sobre todo cuando van esos exámenes a laboratorios externos donde no existe una persona que tiene la suficiente experiencia. La tricorrexis nodosa, en general poco frecuente, pero se presenta. Origina hipotricosis, alopecia, desde luego los pelos están opacos. La forma adquirida es secundaria ¿a qué? A efectos irritantes, principalmente formas galénicas de champú y ciertos fármacos, el trauma por cepillado que es muy frecuente, el roce con las pecheras, con correas inadecuadas o correas y pecheras que mantienen los perros en forma constante. El secador, el uso excesivo de los secadores y de la temperatura. Ahora los han cambiado, los han sustituido muchas veces en estos sitios de belleza y dicen, no, es que aquí no utilizamos secador, utilizamos soplador, como si el viento no desecara, no deshidratara la piel. La radiación ultravioleta y el picor excesivo igualmente. Entonces simula escobas chocando, como si fueran encontrándose. La parte es la imagen que podemos observar en la tricografía cuando estamos frente a una tricorrexis nodosa. Ahí la tenemos. Se va a romper generalmente por la mitad, por el asta, por el eje de los pelos. Vamos a hablar en el orden de alfabético, como veíamos, la adenitis sebácea. ¿De qué se trata? Es una dermatopatía inflamatoria, idiopática, que va a afectar a las glándulas sebáceas de la unidad pilosebácea apocrina. Se manifiesta en la mayoría de los casos como un proceso primario, aunque también podría manifestarse como secundario a otras patologías. Signológicamente cursa ¿con qué? Con hipotricosis, con alopecia, desde luego, que va a progresar. Pero ¿qué hay previamente? Como en la gran mayoría,
de los desórdenes tegumentarios. Disqueratosis. Aumento del proceso descamativo por recambio epidermal acelerado, que va de la mano con un estadio inicial de piel seca, de xerodermia, de xerosis, como lo llaman los humanos. Descamación seca, posteriormente se vuelve esa descamación seria u oleosa, francamente oleosa, y es donde entramos en la tercera fase de los procesos de desorden de queratinización o disqueratosis, que son los verdaderamente seborreicos, donde ya podemos encontrar tapones serios y cilindros foliculares, que es lo que nos va a reportar la tricografía como un signo altamente sugerente de la adenitis sebácea cuando logramos hacer compaginación con todos los factores de diagnóstico. ¿En dónde se encuentran afectadas principalmente este tipo de pacientes que padecen la adenitis sebácea? Inicia por craneal, se extiende a cervical, pabellones auriculares, y luego lo va a hacer distalmente en el dorso, lomo, vientre y extremidades, pudiendo llegar a generalizarse cuando la patología no tiene control. Un caso de un paciente de estos, un samoyedo, como pueden ver la hipotricosis que inició en la cabeza, pero se fue generalizando. En la medida en que se trata adecuadamente, no tiene cura, pero tiene adecuado control en la mayoría de los pacientes. Hay algunos que no responden a nada dependiendo de su condición genética. El diagnóstico obviamente es clínico y lo vamos a realizar como siempre en medicina, con base en el recuento y el acopio catamnésico y anamnésico, con la valoración clínica general y dermatológica especial, acorde con la signología clínica que vamos encontrando en nuestro paciente y desde luego la predisposición por raza. Cada día se reportan más razas afectadas por adenitis sebácea, pero en la gran mayoría, y los primeros que fueron identificados fueron los llamados perros nórdicos, de capas dobles. Además están sobre representados samoyedos, Akita, Siberian Husky, Puro estándar, Bisla, Chow Chow, Springer Spaniel, pero cada día se reportan en más razas. El diagnóstico definitivo lo vamos a establecer única y exclusivamente por histopatología, pero todo el antecedente anamnésico, catamnésico, la condición racial, la signología clínica, junto con los cilindros serios y los tapones foliculares, prácticamente garantizan. Y no necesariamente hay que llegar a la histopatología. Si se quiere, pues perfecto. Y seguramente será el confirmatorio. Y se establecerá y prescribirá entonces la terapia asociada tanto tópica como sistémica. Ahí los tenemos, tapones serios y cilindros foliculares. Quise hacer mención de esto porque en ojos no entrenados, en personas no expertas, esto es lo que muchas veces reportan como procesos de dermatofitosis. Pacientes con desórdenes de queratinización, con seborreas oleosas verdaderas, y sus pelos pues tienen cilindros serios y tapones foliculares, y no necesariamente es una adenitis sebácea, y no necesariamente va a ser tampoco una dermatofitosis. Los describen incluso como las reacciones ectotrix. Y recordemos todo lo que tiene que ver al lado de las micosis, de los procesos por dermatofitos. Las dermatofitosis que predominan en caninos y felinos son las provocadas por los géneros microspóricos, a diferencia de los tricofíticos. En humanos, las tiñas en general se deben al género tricofítico, y los tricofíticos hacen reacción endotrix y ectotrix. Y muchas veces reportan reacciones endotrix en caninos y en felinos afectados supuestamente por microsporum, cosa que no tiene sentido. Pero es por esto, es por ojos
no entrenados o por falta de experticia. Muy bien, tenemos otra cantidad de condiciones como los ácaros y dentro de ellos los démodex. Sabemos que es un habitante normal que termina siendo un oportunista, que en la medida en que el paciente baja sus defensas, él entra a interactuar. Y sabemos que está presente en todas las especies de mamíferos, existen uno o varios démodex, como es el caso de los caninos, de los felinos hoy por hoy también. Entonces, son parásitos que sabemos de dónde vienen y cómo los adquiere el bebé a partir del primer acto de lactancia. Bajan de la madre hacia el bebé. Son habitantes normales que simplemente son oportunistas y se patogenizan o entran a interactuar cuando el paciente baja sus defensas. ¿Dónde viven y dónde se reproducen? Dentro de la UPSA, dentro del folículo piloso, y entre más producción y más disqueratosis hay, pues vamos a tener mayor reproducción de este tipo de ácaro, de la mal llamada sarna. Sabemos que la verdadera sarna es la causada por el Sarcoptes, la sarna sarcóptica. La demodexia es una verdadera demodicosis, una hipercrecimiento y reproducción de los ácaros habitantes normales de la piel en cada especie. Entonces encontramos la imagen que hay aquí. El solo hecho de estar alterado el folículo piloso, por eso es que tiene que ver tanto, tanto, tanto con condiciones solamente de subnutrición, peor aún en la desnutrición, peor aún cuando hay otros factores que generalmente están asociados y se llama parasitismo gastroentérico en los cachorros. Recordemos que se llama y se le denomina la mal llamada sarna canina, porque desde la descripción inicial de la sarna, la palabra sarna significa picor. Y la demodexia o demodicosis, si no está sobreinfectada o no ha roto los folículos pilosos por el exceso de reproducción de unidades pilosebáceas circunvecinas, no va a picar. Es absolutamente aprurítica. Por eso aparecen las placas de hipotricosis y de alopecia y están descritas claramente. Un paciente puede tener 1 a 5 inicialmente y simplemente es la observación estética del proceso, porque no ha cambiado nada, se perdió el pelo. En la medida en que progresa y se generaliza en correlación con la inmunosupresión del paciente, pues obviamente vamos a tener generalización de la condición y sobreinfección y asociación de microorganismos y de gérmenes que van a ser los que generan el picor. Por eso no la debemos llamar sarna y es la mal llamada sarna canina. Tricografía, ahí está, y nos ayuda. Y la mayoría de las veces podemos llegar a un diagnóstico correcto con el tricograma o con la tricografía, como lo muestra esta imagen. Por eso les decía, no estoy de acuerdo con el temita aquel de los raspados profundos, del raspado hasta el sangrado. No es necesario, en absoluto. Muchas veces, cuando hacemos la toma correcta de los pelos para hacer la tricografía, los alamos y los logramos sacar desde el bulbo, de pronto no están en otro lado, pero los pocos que hay están allá y los logramos ver. En otras condiciones, cuando hay una reproducción en número importante, la cinta de acetato, la aposición, nos reporta la presencia de los démodex, como lo vimos en la imagen anterior, ese que está saliendo.
Lo podemos capturar con la cinta de acetato. Y entonces no necesariamente. Ahora, la otra metodología es la extrusión de los folículos pilosos. Vamos a presionar cuando encontramos esas áreas inflamadas o no, y vamos a hacer extrusión del contenido del folículo piloso. Y no tenemos que hacer un raspado profundo. Hace muchísimos años yo no hago raspados profundos. Y no los hago porque cada vez compruebo más que es mucho más fácil, así haya pocos ácaros, encontrarlos con metodologías no traumáticas, no invasivas e inconvenientes para mí, para el paciente. Miren lo que les decía. Alamos y logramos sacar íntegro el pelito desde la raíz, desde el bulbo, y allá los encontramos. Y miren lo que encontramos en esta imagen. Huevos, estadios intermedios y adultos. Huevos ninfas. Muchas veces logramos distinguir y encontrar proto y deutoninfas, y también adultos, en la sola base del pelo. Entonces, cada vez, como les digo, y es mi experiencia, desvirtúo completamente y desaconsejo completamente los célebres raspados profundos. No encuentro ninguna razón para hacerlos. Muchas veces, al contrario de lo que recomiendan muchos autores, que hablan que los raspados se harán más profundos cuando sospechamos de demodexia que cuando sospechamos de escabiosis. No, acuérdense la condición que tienen y que reúnen los ácaros de escabiosis, la verdadera sarna sarcóptica. ¿Dónde se localizan? ¿Cuál es su sistema o su ecosistema en el tegumento? Además, para sobrevivir y reproducirse. Los démodes están dentro de la unidad pilosebácea, apocrina. En cambio, los ácaros sarcópticos, y por eso es que el picor es una diferencia inmensa del cielo a la tierra entre un paciente con una y otra condición causada por estos ácaros. ¿Por qué? Acuérdense cómo se llama. ¿Sarcoptes qué? Sarcoptes scabiei. ¿Qué quiere decir eso? Que es un excavador. ¿Y quiénes son los excavadores? ¿Los machos o las hembras? Las hembras. ¿Y por qué excavan? Porque necesitan ir al lugar profundo de la piel para hacer la postura, la oposición y continuar la reproducción. Y es allí donde van a generar el daño tegumentario y el daño que genera además hipersensibilidad. Y cada día se comprueba más que la hipersensibilidad que genera el Sarcoptes scabiei está generada y ocasionada más por las heces que depositan en las galerías las hembras cuando están allí para hacer la ovoposición. Entonces, sabemos qué pasa con los célebres raspados cuando sospechamos sarna sarcóptica o escabiosis, que en un altísimo porcentaje salen negativos. No encontramos los ácaros y no los encontramos justamente porque no podemos identificar y no hacemos un raspado que no necesita ser sangrante tampoco, pero necesita ser descamativo. Eso sí, acuérdense la condición clínica que genera la escabiosis. Reacciones papulocostrosas en los sitios donde está reproduciéndose el ácaro, donde ha hecho ovoposición. Entonces saquemos la descamación superficial de la epidermis. No hay para qué hacer sangrar la piel, mucho menos. Pero ese sería el más profundo que yo hago. Y allí vamos a encontrar que a veces no encontramos los ácaros, pero con que encontremos los huevos y encontremos las heces del Sarcoptes, con eso es suficiente y esos son los generadores de la mayor hipersensibilidad en nuestro paciente y los que más generan el picor.
más el daño tegumentario, desde luego. Pero no se acuerden, se nos olvide que eso lo está causando y en la epidermis, básicamente. Las poblaciones grandísimas de Demodex, encontramos muchas veces todo el ciclo vital de este parásito, desde los huevos hasta los adultos, en grandes cantidades o en pocas cantidades. Los cachorros afectados por esta patología, de cualquiera de esas zonas nos permite tomar una muestra. Y les garantizo que con sola impronta, con cinta de acetato y ligera extrusión del folículo piloso sin hacerlo sangrar, vamos a encontrarlos. Pliegues de piel, los Sharpei. Vamos a tener una condición que muchas veces se puede sobreasociar y vamos a tener infecciones y procesos mixtos en la piel. Puede ser una demodexia, pero generalmente la vamos a encontrar asociada, de acuerdo a la cronicidad, con bacterias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una piodemodexia. Pero tenemos pliegues, tenemos zonas intertrigo en un paciente de esta raza. Entonces, ¿qué tenemos allí la mayoría de las veces? Sobrecrecimiento malacecial. Entonces, no es raro encontrar 3 agentes causando problemas. Y si no somos cuidadosos, entonces salimos con algún diagnóstico a la ligera. Ah, no, es que es pioderma. Ah, no, es que es leburosis. No, es que encontramos simplemente la demodexia y esa es la causante del problema. Cuidado, doctores. Con eficiencia, con cuidado, con responsabilidad y con experticia. Y la experticia la hace la práctica. Entonces debemos tener como buenos médicos, para ser en medicina idóneo, se requiere el conocimiento teórico más la experticia. Y la experticia la da el tiempo y la práctica. Cuando somos solo prácticos, somos unos empíricos, unos teguas. Cuando somos solo teóricos y no las sabemos todas en el libro, pero no tenemos experiencia, es poco útil. Poco aportamos. Anamnesis y motivo de consulta. Vamos a mirar y hacer referencia a algunos casitos clínicos. Paciente con alopecia y con eritema en miembros torácicos, que presentaba costras y picor, que se extendió de cervical a miembros posteriores. Óigase bien, 8 meses de evolución deteriorante. Venía de haber sido tratado y le habían prescrito esteroide, prednisolona, a una dosis de 2.5 miligramos vía oral cada 24 horas durante 3 semanas, más un célebre triconjugado. Yo llamo a esto el escopetazo. Cuando no sabemos qué hay, entonces va el triconjugado. Antibiótico más esteroide potente como la beta y de una vez un antimicótico tópico cada 12 horas durante 5 semanas. Raspados reportados como negativos. Era lo que traía de historial el propietario de lo que le había comentado el colega anterior, que lo había tratado y le había prescrito lo que hemos hablado. Miren el estado del paciente al recibirlo. Hiperpigmentación. Casi que se puede ver que la disqueratosis progresiva es no solo seca, sino oleosa. Y la generalización del problema. Hiperpigmentación de la piel en una condición de asimetría. Pododermatitis, como lo pueden observar. Inflamación de los lechos ungales. Con sangrado en esta zona, más que en el resto de la piel.
El resto de la piel igualmente nos muestra la disqueratosis. ¿Qué tenía este paciente? Demodex. Vivos en todos los estadios del desarrollo, como lo pueden observar. Raspado tricografía. Y nuevamente raspado superficial. No hay que hacer esas prácticas un tanto absurdas para mí. Innecesarias además. Condición del paciente. Diagnóstico. Tratamiento y evolución. 4 semanas postdiagnóstico con terapia antibiótica, porque desde luego tenía una asociación de piodemodecosis, piopododemodecosis puntualmente, como lo observábamos en la imagen inicial. Observe. Se trató con antibiótico y con lactona macrocíclica. 4 semanas. 6 semanas post tratamiento. Y el paciente empezó a mejorar. ¿De dónde derivaba el picor? Pues del daño ya sobre la unidad pilosebácea apocrina y la generalización del problema, más la asociación con las bacterias, con el pioderma. Entonces tengamos en cuenta eso, doctores. A veces nos vamos por ciertas cosas obvias y se nos olvida que puede haber asociación de gérmenes haciendo la fiesta. Este otro casito, canino labrador negro, XX su nombre, macho de 9 años, cuyo antecedente anamnésico nos decía: alteraciones osteoarticulares, displasia de cadera y calcificaciones de discos intervertebrales. Su ortopedista le prescribe prednisolona a dosis diaria de 2 miligramos kilo. Oígase bien, la dosis. Posterior a una infiltración, no bastando con eso, se le hace una infiltración de glucocorticoide de depósito hace 4 meses, cuando yo lo recibo. Pero la pesquisa anamnésica me informa, desde hace 3 meses, el paciente desencadena prurito que nunca antes había manifestado. Desde luego, se empieza a autolesionar. Inicialmente, ¿dónde? Pabellones auriculares. Se extiende a codos y tarsos. Observen, doctores, con lesiones papulocostrosas. Serodermia con descamación no adherente, que genera hipotricosis y alopecia, que van a evidenciar las imágenes. El nivel de prurito lo describe la propietaria, que es además una médica radióloga, como 10/10 en la escala análoga visual, y que se intensifica en las horas de la tarde-noche, vespertinamente. Miremos cómo, lo que les decía, la integración de la tríada médico-paciente-propietario para el análisis y el interrogatorio catamnésico y anamnésico es fundamental en la clínica. Se detectan áreas cutáneas difusas con foliculitis. Pústulas se evidencian con pelo central emergente. El paciente venía perdiendo pelo en la cola antes de la intervención y de la prescripción del ortopedista, del procedimiento de infiltración y de la prescripción con prednisolona. Alopecias en la superficie corporal que se incrementaron con el picor. En la casa de los propietarios, el padre de la doctora, de la médica radióloga, padece hace 2 meses un episodio prurítico agudo, con lesiones costrosas y halo eritematoso en antebrazos y abdomen, a lo cual la doctora le prescribe tratamiento con crotamitón tópico
y responde: paciente en buena condición corporal y es alimentado con un alimento balanceado de alta calidad. Durante el último año ha incrementado su peso y no ha habido cambios en el consumo calórico, en la relación ingesta-gasto. Observemos bien, doctores, toda la información clínica, catamnésica y anamnésica de este paciente. Y miren lo que yo encuentro. Paciente en esta condición tegumentario. En acercamiento. Lo que empezó por los bordes auriculares, mire dónde va. Con una inicial extensión a zonas de choque como los codos y los tarsos. Generalización. Hipotricosis y zonas verdaderamente alopésicas. Descamación. Con escamas pequeñas y grandes, pitiriasiformes y psoriasiformes, no adherentes. Miren la cola. Perdió completamente el pelo. Lo que describimos, entre comillas, como una cola de rata. Observación general del paciente. ¿Qué encontramos? Sarcoptes. El hallazgo específico. Tricográfico y por raspado. Se lograron evidenciar la presencia de estos ácaros. ¿Qué pasó ahí, doctores? Acuérdense que estamos hablando de las dosis de esteroide. ¿Cuándo lo aplicaron? ¿Cuándo lo infiltraron? ¿Cuándo empezó la terapia? ¿Y cuánto tiempo después de evolución, hasta que yo lo veo, llevaba el paciente de acuerdo al recuento y la interrogación anamnésica? Baja de defensas. Así es de que cuidado, doctores, porque a veces somos dados a pensar que la baja de defensas lo único que genera es el sobrecrecimiento de los Demodex. No, no y no. Resolución del paciente. 12 semanas de tratamiento adecuado. ¿Se acuerdan de la colita? Miren la condición general. Revisen toda la información. Me gustaría que alguien participara. Fuera del proceso inducido de baja de defensas por la sobredosis de esteroides, ¿había algo más en este paciente? En la información anamnésica lo pueden encontrar, si la observaron con detenimiento. Eso, y la clínica nos hace pensar qué tenía adicionalmente este pobre paciente. ¿Qué le pasó?
si alguien quiere y puede y quisiera abrir su micrófono y dar una opinión, me encantaría. Hacemos un poco interactiva la comunicación. Clemencia o doctora Wendy, ¿es posible? Claro, Buenas mi noches, doc. doctor. Sí, ahí los estudiantes tienen habilitado para que puedan participar. Perfecto, si alguien quiere hablar, que adelante. Doc, Sí, tal vez el colega pensó en un hiperadrenocorticismo, pues por este manejo de los glucocorticoides, ¿no? De pronto pensaría yo. ya. Eh, eh, su condición general y en la pesquisa anamnésica que yo hice, en ningún momento se detectó ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, ni abdomen péndulo, ni jadeo. El síndrome de las síncopes para pensar en un hiperadrenocorticismo y peor si fuese iatrogénico. Entonces, no necesariamente se disparan estas condiciones, pero el tema sobre la condición inmunológica del paciente sí ocurrió. Pero ahí en la información anamnésica hay algo y en la clínica también yo les mostré un signo muy importante que no necesariamente se correlaciona con el proceso de la escabiosis. ¿Alguien lo detectó? De Valentín pronto tenía los la... problemas, de pronto, ¿Perdón? Adelante, sí. Dale, Valentín. de pronto los problemas osteoarticulares que tenía el paciente, entonces de pronto el colega quiso utilizar la prednisolona para el uso dermatológico y también como uso en dolor para paciente con osteoartritis o como lo presentaba en la anamnesis. No, correcto. La anamnesis, eso fue prescrito por el ortopedista para sus problemas ortopédicos. La prednisolona en infiltración y en prescrita oralmente fue hecha por el ortopedista. Y a raíz de eso se presenta el problema dermatológico, se desata el problema dermatológico. Ah, listo, listo, listo. Es ¿Sí? correcto, por el alto cortisol circulante. Ok, 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 ok. Acuérdense, doctores, que los esteroides tienen funciones específicas para los cuales los prescribimos. Tienen una acción antiinflamatoria que va de la mano con su efecto antipruriginoso. ¿Sí? Y las otras dosis se llaman inmunosupresoras. Y dependiendo de cada paciente, de la idiosincrasia y tolerancia de cada paciente, porque esa es individual, vamos a tener efectos inmunosupresores. Y acuérdense la dosis, más una infiltración de un esteroide de depósito con el cual arrancó el doctor, el ortopedista. Pero yo quiero que revisemos, si se acuerdan, de todos los signos clínicos que llegó a presentar este paciente desde el punto de vista dermatológico. ¿Todo es atribuible exclusivamente a la escabiosis, doctores? ¿O qué pasó? ¿Qué había de más? Y este es un caso de estos que nos hace pensar siempre en que en medicina y en dermatología, que es el tema que nos ocupa,
No nos podemos dar el lujo de dejar cabos sueltos. Esa punta del ovillo que dejemos suelta siempre hará fiestas. Y es una de las causas de mayor fracaso en la respuesta de los pacientes. Algo que se nos quedó suelto. Me voy a devolver. A ver. Algo que les diga, que les insinúe, que nos haga pensar Buenas que noches. había... Sí, buenas noches. Podríamos pensar en un caso también de hipotiroidismo. ¿Quién habla? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Aleluya. Muy bien, claro que sí. Durante el último año ha incrementado su peso sin cambio alguno en la relación calórica gasto-ingesta. Un paciente que come perfectamente con una dieta balanceada de alta calidad. Este paciente, les dejé esa información porque es un paciente hipotiroideo efectivamente. ¿Qué pasó, doctores? ¿Qué pasó si la medicación se le continuó dando? La doctora, la propietaria, nunca suspendió la suplementación de levotiroxina. Es un paciente de 9 años que recibe esa medicación desde hace 2 años atrás y nunca se ha suspendido y mantiene sus controles. ¿Qué ocurrió, doctores, para que pase esto? No quiero decir ni lo vayan a tomar así porque no es verdad. Cola de rata no es patognomónico de hipotiroidismo. No, no y no. Es sugerente y hace parte de la signología, pero no es de hipotiroidismo. Pero la información toda de catamnesis y anamnesis nos debe hacer pensar. ¿Qué ocurrió, doctores, entonces? Claro que también fueron los esteroides. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué pasó lo que pasó? Uno, por la inmunosupresión, y entonces viene el problema de la escabiosis. ¿Pero qué pasó con esto? Ustedes han tenido pacientes, y me imagino que sí los han visto o en la referencia teórica, quienes no han tenido experiencia lo deben saber. ¿Qué pasa con un paciente, por ejemplo, atópico e hipotiroideo? Que los hay. Y que tiene que recibir de cuando en cuando o de pronto en forma crónica esteroides, pero es un hipotiroideo. ¿Qué pasa con la TSH? ¿Qué pasa con las células tirotróficas y el efecto esteroideo? Doctores, en ese tipo de pacientes se necesita una dosis superior de levotiroxina. Se habla hasta de un 25% de mayor dosis para aquellos que tienen esas condiciones o cuando tienen que recibir una terapia asociada. ¿Qué pasó aquí? Pues que no solo lo inmunosuprimieron, sino que le bloquearon prácticamente. Y a pesar de seguir recibiendo su dosis normal, no fue suficiente.
Y cuando pasó el efecto y se integró todo, el paciente respondió nuevamente y se balanceó. Muy bien, Luisa Fernanda. Esa era la observación. Un paciente que sin haber tenido ningún cambio, absolutamente ninguno. Por el contrario, con ese nivel de picor y de ansiedad que tenía, habría debido bajar de peso y se incrementó el peso. Desbalance metabólico. Su suplementación tiroidea en ese momento no fue suficiente. Se le incrementó mientras salió de esa condición y volvió a la dosis anterior. Y ese es el paciente que le entrego yo a la propietaria. Doctores, revisemos siempre y integremos todo. Y no olviden lo que es el acto clínico de la exploración inicial, porque de ahí derivarán aciertos o mayores posibilidades de fracaso. Y acuérdense que estamos en medicina, donde uno y uno pueden ser lo que ustedes quieran. No es una ciencia exacta, la ciencia biológica, la ciencia médica. Y tenemos pacientes distintos que se comportan diferente ante la misma patología. Entonces depende de la observación del clínico, del correcto examen y valoración semiológica, de la selección de las pruebas diagnósticas y de la integración con los propietarios. Porque si no hay cumplimiento, no hay nada. Muy bien. Resumen, el pre y el post. El antes y el después, que debe constituir en general la consulta dermatológica, la consulta médica. Antes de y después de un correcto diagnóstico, de una emisión de un pronóstico y de la elección de la más adecuada y óptima terapia para ese paciente, no para la enfermedad. Doctores, otro casito. Evolución, 3 años de edad y 2 años padeciendo la dermatopatía cuando lo recibo en consulta. Y esa es su condición. Diagnosticado con atopía. Citología. En grandes cantidades. Cualquier campo de observación microscópico tenía esas características. Leurosis, malacesia, gemación unipolar, suela de zapato. Evolución del paciente con el tratamiento adecuado. Nutrición, control de parásitos internos y control de la leurosis. 6 y 8 semanas, 12 semanas después del tratamiento. Diagnóstico clínico y citológico. Un paciente con alopecia de los flancos, un cruce de rodesia. Y la evolución. Tricografía. ¿Por qué importante? No porque nos vaya a dar correcto diagnóstico. El diagnóstico es más clínico. Pero descartamos cualquier proceso de sobreinfección coexistente. ¿Qué debemos hacer?
Acuérdense, sobre todo, con ese sobrediagnóstico que tenemos de dermatofitosis, que muchas veces las dermatofitosis son pruriginosas también. Y eso depende del individuo. Entonces debemos llenarnos de razones. La malacesia, ¿dónde se encuentra habitante normal? ¿Qué pasa? ¿Vieron la distribución que tenía esa hembra golden? Con leurosis, ¿no? Y las zonas afectadas. Entonces el hecho de encontrarla en ciertos pacientes no necesariamente implica que sean atópicos. Que sean hipersensibles a la malacesia, pueden serlo, claro que sí. Pero 100% atópicos, no. Y muchas veces lo que hay es infección por leurosis y no necesariamente hipersensibilidad. Y menos cuando encontramos esas cantidades de malacesia por cada campo microscópico. Hay una correlación, es así, en el sentido en que a veces no hay, digamos, relación directamente proporcional entre la intensidad extrema del picor y a veces hallazgos ocasionales de la malacesia en reproducción. Engemación activa. Encuentra uno a veces situaciones donde hay menos de 5 estructuras malaceciales por campo, pero el paciente se quiere arrancar la cabeza, los espacios interdigitales, el mentón, la región cervical, todas las zonas intertrigo, todos los pliegues. Entonces, cuidado. Liquenificación. Recuérdense que es lipofílica, no lipodependiente. Hiperpigmentación. Este sí, en un atópico. Cronicidad. En gatos. También causando problemas y más cuando tenemos desórdenes de queratinización. Los procesos del síndrome oleoso primario en felinos. La sobreinfección con levaduras es muy frecuente y puede estar asociado también a bacterias. Y en algunos casos podemos encontrar bacterias, ácaros y levaduras. Y si el paciente es de predisposición pelo largo o chatos, con zonas intertrigo, con pliegues faciales demasiado marcados, acuérdense la dermatitis facial idiopática del gato, el proceso de la hiperplasia de la glándula supracaudal, en fin, y el síndrome como tal, oleoso primario hereditario de los gatos. Leurosis. Malacesia. De mentón a ano. Diagnóstico citológico. Y no olvidemos que puede existir la correlación. Proceso bacteriano con leurosis y con otras cosas, incluidos los demodex. Piodemodecosis con malacesia. El diagnóstico clínico, el diagnóstico citológico que es fundamental, y cuando sea necesario en los procesos bacterianos, hoy pensando en los microorganismos resistentes, pues debemos hacer cultivo y antivirrama. Localización de lesiones bacterianas, piodermas, el de los pliegues, pioderma mucocutáneo, que puede ser solo o puede ser pioderma con leurosis. Y si no integramos y establecemos el correcto diagnóstico, podemos tratar con antibióticos y sigue el picor por la malacesia. Entonces debemos establecerlo, identificarlo, diagnosticarlo correctamente en una palabra y tratarlo en consecuencia.
porque si dejamos nuevamente, les repito, el cabo suelto, por ahí se va el paciente. Aparentemente empiezan a mejorar y luego otra vez la recidiva y peor aún que la primera vez, la recaída. Lesión pustular que nos va a orientar hacia las foliculitis bacterianas. Pero recordemos que las pústulas pueden ser foliculares o interfoliculares y hacen una diferencia inmensa. ¿De quién depende? Del clínico. Identifique el tipo de pústula. ¿Es una pústula folicular o es una pústula interfolicular? Porque la diferencia diagnóstica será abismal, como ustedes lo pueden ver ahí. Y la diferencia pronóstica y la terapéutica también son dispares. Entonces tengámoslo en cuenta. La citología nos saca de dudas. Siempre asociada a la clínica, al único que no miente, que es el paciente. Porque vale la pena también anotar, recordemos, el margen de distorsión de información que tienen los propietarios. No todos, pero la gran mayoría. Por A, B o Z circunstancia. Como dice House, todos mienten en mayor o menor proporción. Todos mienten. O por desconocimiento o premeditadamente. O simplemente no tienen la información. Entonces, ¿a quién le toca aclarar? Al médico. ¿Cómo y con quién? Con el paciente. ¿En qué forma? Valorándolo, explorándolo, identificando las lesiones. Tomamos las muestras de las pústulas intactas y hacemos correctas citologías. Proceso infeccioso, proceso bacteriano, pioderma, ¿de qué características? Superficial o profundo, solamente por estafilococos, pseudointermedios como habitante normal, presencia solamente de polimorfos nucleares neutrófilos, o tenemos polimorfos y tenemos eosinófilos en los procesos de cronicidad. Hay verdaderas figuras de fagocitosis. Están los cocos y están siendo fagocitados. Tenemos presencia de células acantolíticas, a veces ocasionales, no necesariamente de enfermedad autoinmune o de queratosis actínica, que debemos tenerla en cuenta también. Y entonces vamos orientando el diagnóstico y sumando o restando y quitando lo no importante. En acorde y en compaginación con la información clínica del paciente. Estos son pruebas diagnósticas, son procedimientos diagnósticos complementarios, como dijimos, a la clínica, a la investigación que hacemos nosotros los médicos. ¿Que son fundamentales? Claro que sí. ¿Que no se deben obviar? Claro que sí. Pero deben entrar en compaginación con lo que está pasando con el paciente. Solitos, no. Porque si no, entonces tomábamos muestras y las mandamos al laboratorio y de acuerdo a lo que la doctora o el doctor del laboratorio externo nos diga, con eso medicamos a nuestro paciente. Por ahí no es la lógica. El procedimiento médico tiene sus pasos y tiene que ser eslabonado, concatenado y en progresión hacia esa secuencia. Clínica, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo etiológico, si lo podemos establecer, pronóstico e idónea elección de la terapia. Noxas que determinan infecciones perpetuantes de crisis. Este es otro paciente, doctores, que tuve. Llegó con diagnóstico de atopía. Sí, era correcto.
Pero adicionalmente tenía otras cosillas. Mal alimentado, que además esa es la moda hoy en día. La tendencia, si se quiere, que es peor. Con alimentos absolutamente desbalanceados, deficitarios, y entonces la nutrición impacta más la piel. Y condiciones que se asocian, y este paciente las tenía. Le habían hecho diagnóstico de malacesia con su atopía. Sí, pero este paciente tenía piodemodexia y piopododemodecosis. Entonces no le era suficiente el tratamiento para controlar la leurosis. Necesitaba el tratamiento y buscar la causa para la cual los demodex se estaban reproduciendo, haciendo asociación y potenciación con las bacterias en el pioderma. Entonces, 0 cabos sueltos, doctores. De eso va a depender el éxito o muchas veces el fracaso, y que generalmente es rotundo fracaso. Porque los propietarios hoy por hoy no esperan. Diagnóstico citológico, figuras de fagocitosis evidentes, comprobadas. El hecho de encontrar los cocos sueltos no indica nada. Y acuérdense que estamos frente a una época y a una condición del mundo de One Health, donde debemos respetar y propender también por la salud humana y defenderla. Y entonces la utilización de los antibióticos será totalmente responsable. Entre menos empírica, mucho mejor. No quiero decir que siempre vamos a hacer cultivos y antibiogramas. No, no se trata de eso. Se trata de hacer medicación y prescripción de antibióticos responsable, cuando verdaderamente el paciente lo necesite. ¿Cuándo los antibiogramas? Cuando tengamos todo el antecedente de que algo está pasando y hay una alta presunción o sospecha de que nuestro paciente tiene bacterias resistentes o multiresistentes. Revisen, doctores, nuevamente. Asociación de microorganismos y de causas que perpetúan y agravan condiciones. Es tratar solamente el tema de las bacterias que podamos encontrar en la citología. No necesariamente. Nos llenamos de razones, que no hay otros que están haciendo de gérmenes de asociación y agravando la fiesta. Otro casito. Hembra mestiza blanco-negra, rescatada de un refugio a los 5 meses de edad. Quien la recibe encuentra quien le patrocine tratamiento y entonces la hospitalizan y la tratan durante 7 meses en una clínica veterinaria. El diagnóstico inicial que le dan, dermatofitosis. Prescriben e implementan en la hospitalización terapia tópica y sistémica con azólicos durante 2 meses. Como venía del refugio, empíricamente, porque no hicieron copro parasitológico, le prescriben 3 días con esos célebres productos antiparasitarios de 3 días consecutivos, que generalmente están diagnosticando o presumiendo giardiasis, la patología gastroentérica de moda. Posterior, hicieron diagnóstico de pioderma. Entonces, le tratan sistémicamente con cefovecin. Directamente se van a cefovecin. 3 dosis. Inicial, 14 días y 28 días.
Luego, le dicen que persiste el pioderma. Entonces lo cambian a cefalexina durante 2 meses y lo bañan con clorexidina. ¿Qué tipo de clorexidina? Aquella para lavado de manos, la del 0,5%. Esa es para mantener una capa sana, simplemente limpia. No sirve para nada más. Posterior, le hacen diagnóstico y prueba de tiroides. ¿Prueba de tiroides cuál? Eligen la más inadecuada, T4 libre. Pero le hacen diagnóstico de hipotiroidismo. Y entonces lo ingresan a terapia con levotiroxina por 2 meses más. 7 meses en la clínica con tratamiento. Algún día se cansó la señora y me llega por A, B o Z circunstancia en estas condiciones este paciente. Como ustedes lo pueden observar. Cabeza, cuello, extremidades, pecho, todo. ¿Alcanzan a ver la colita? Con todo ese tipo y esa miriada de lesiones. ¿Qué tenía este paciente? Triple asociación. Malacesia, efectivamente pioderma y demodexio. Antecedentes. ¿Con qué la alimentaban? Ahí pueden ver ustedes la maravilla de dieta que tenía ese animalito. ¿Qué arrojó el coproparasitológico que le realicé? No tenía sino uncinarias, trichuris y tenias. La prueba de filtro fue positiva para cilindros hemáticos. El raspado y el tricograma, positivo a ácaros demodéxicos en todas las fases del ciclo vital. ¿Y qué tenía la citología tegumentaria? Levaduras en gemación unipolar más de 10 por campo y hallazgo de cocos con polimorfonucleares neutrófilos y desde luego figuras de fagocitosis. Diagnóstico: dermatitis malacecial, más piodemodexia, más parasitismo gastrointestinal severo y lo más importante, subdesnutrición. Tratamiento: primero antiparasitario, doctores. Asociación febantel, pamoato, epirantel y peraziquantel. ¿Cómo? En una terapia para romper el ciclo de los parásitos. Nemátodos y céstodos tienen sus ciclos específicos. Tienen huevos, formas larvarias y adultos machos y hembras, la gran mayoría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer una limpieza de parásitos, que eran además los que estaban interfiriendo todavía más con la parte nutricional y bajando más las defensas. Terapia tópica, con champú de clorexidina, concentración 2.5%, más un vehículo hidratante en el mismo champú. Tenía tenias, tenía prueba de filtro positiva a cilindros hemáticos. Entonces, pulgas. Isoxazolina cada 28 días. Lactona macrocíclica, 3 veces por semana, dosis oral. Suplementación de ácidos grasos omega 3. Suplementación de vitaminas y zinc como elemento fundamental modulador comprobado del sistema inmunológico.
y alimento de alta calidad. Desde luego retirando la levotiroxina. Ese paciente tenía niveles subnormales, probablemente, de aparente función tiroidea, pero es un paciente con síndrome del enfermo eutiroideo. Es enfermedad extratiroidea, es que la sola condición, la mala condición, pues obviamente el organismo es sabio y la glándula tiroides es sabia reguladora para defender la vida de los pacientes. Baja la rata metabólica inmediatamente, entonces el hecho de encontrar valores subnormales no indica que el paciente sea hipotiroideo. Es que se está adaptando, es que se está defendiendo. Y más en esa condición de cronicidad y de malnutrición y de parasitismo gastrointestinal. Entonces, la revisión íntegra del paciente, junto con las pruebas que nosotros tenemos a la mano para llenarnos de razones en el diagnóstico tegumentario. Miren, doctores, y nuevamente, la cola de rata no es patognomónico. Es compatible con muchas cosas, entre otras cosas, la desnutrición. Cambió la paciente, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctora Wendy, ¿cómo vamos de tiempo? O Clemencia. Mi doc, yo creo que ya podemos ir cerrando la sesión de hoy, si te parece. Listo. Listo, listo. Sí, señora. Es que exacto, venía otra cosa, entonces quiero. Pues, Perfecto. si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no, entonces, pues los dejo descansar. Ha sido un placer. Muchas gracias por la participación. A ti, doctora Wendy, muchas gracias por tu compañía. Clemencia, muy amable por todo el apoyo. Y a ustedes, los diplomantes, porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido ni ninguna razón. Si no hay preguntas, los dejo descansar. Les deseo una buena noche y nos estaremos viendo en las sesiones subsiguientes. Dale, mi doc, muchísimas gracias. Por A aquí ti, veo una mano levantada, no sé si es una pregunta o perfecto. es quién es. Espérame a ver quién es. Juan, creo. Sí, doctora, Dale, adelante, cuéntame. gracias. Doctor, buenas noches. Solo tengo Sí, una bueno. pequeña duda. Sí, Con señor. respecto al último caso que mencionaste, no me quedó claro la parte de por qué en su momento le enviaron levotiroxina al paciente. Porque le hicieron medición, como les dije, de T4 libre y salió subnormal. Y Pero, entonces inmediatamente, es por eso es que no mejora. Porque el paciente es hipotiroideo, fue la presunción allá en la clínica donde estaba hospitalizado en todos esos 7 meses. digamos, en su momento, cuando llegó a usted, doctor, Sí. le comentaron si al realizarle ese examen clínico en su momento encontraban, no sé, algún signo clínico compatible para haber realizado este tipo de prueba. Mira, alguna explicación específica, no, porque la propietaria simplemente llega cansada del 7 meses del paciente deteriorándose en forma progresiva y simplemente me trajo los resultados de los exámenes que le habían realizado allá. Y en el historial encuentro que simplemente por ese diagnóstico subnormal del nivel, inmediatamente le suplementan la levotiroxina. Presumo yo que, claro, como vieron ese estado del pelo y nuevamente, ¿se acuerdan cómo estaba la colita, no? Sí, señor. Seguramente pensando en la cola de rata y presumiendo que eso es un signo patognomónico, pues entonces cola de rata y paciente con nivel subnormal en el laboratorio, en la medición de la T4 libre, pues por eso lo suplementaron.
cosa que no tiene ningún sentido. Ok. Ujú. ¿Alguna duda más o te quedó claro? Sí, me quedó claro, doctor. Muchas gracias. Listo. Ok, señor. Muy bien. Mira, creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces, gracias a ti por todo, por compartirnos tu conocimiento, tus experiencias. Y entonces nos quedan 2 sesiones contigo, entonces nos veremos en las próximas oportunidades. Claro que sí. Y gracias a todos por haberse conectado, por haber estado pendientes y nos vemos la próxima semana. Eh, Muchísimas gracias, Mido, que eh, descanses. Muy buena eh, noche. Wendy, te agradezco muchísimo. Recuerdo, tú me envías el dato de las próximas fechas, por favor, o le dices a Clemencia. Yo te recuerdo, no te preocupes. Perfecto. Listo. Ok. Es Vale, para de una bueno, vez muy dejarlas agendadas. listo, perfecto. Ahorita mismo te las mando. Mil gracias. Que estés muy bien y muchas gracias. Buen Vale, descanso a todos. Chao, chao. buena noche para todos. Hasta luego. Gracias. Clemencia.